Hola amigos, bienvenidos a este ratito de libertad colectiva que pasamos toda la semana, o por lo menos intentamos pasar toda la semana con vosotros, con la compañía de nuestro buen amigo Emilio Triviño desde Marbella. ¿Qué tal, Emilio? Hola Alberto, pues encantado de nuevo aquí en la brecha, ¿sabes? Buscando esa libertad colectiva. Oye, ¿sabéis que todo esto es gracias al jefe, a Alejandro Villalba, que es el que luego os hace llegar todo? Ya sabéis que si os mola le dais al me gusta para arriba, nos hacéis, vamos, vais a ayudar a que esto se difunda más. Y si os gusta lo que comentamos aquí, eso nos viene de maravilla. Y si ponéis vuestro comentario, mucho mejor. Emilio, ¿tú tienes mucho lío los domingos a la mañana, al mediodía? Bueno, tengo lío por esto de la familia, ¿sabes? Porque hay que atenderla especialmente los fines de semana cuando son menores de edad. Pero tengo anotado, efectivamente, y me voy a adelantar solo un poco a ti, No, no, tengo no. anotado una visita a Málaga, a la Plaza de la Constitución. Pero sigue tú, Alberto. No, 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 porque precisamente Claro. todos los domingos, como ya ha adelantado Emilio, al mediodía tienen una cita los amigos de la Junta Democrática, ¿sabéis? Ese grupo formado con Rubén Gisbert que persigue la libertad colectiva y que realiza unas pequeñas concentraciones informativas a fin de poder divulgar de una manera más eficaz y más personal, en ese caso, las ideas de la libertad colectiva. De manera, amigos, que si estáis cerca de Málaga o os podéis acercar un domingo al mediodía, no dudéis en pasaros por la Plaza de la Constitución, donde vais a conocer amigos repúblicos y, sobre todo, si tenéis algún tipo de duda o queréis conocer un poquito más cuál es la idea de la libertad colectiva, allí vais a tener las mejores referencias. Sí. Bueno, Además, Alberto, déjame que añada que sería una buena ocasión también para ir con la familia, porque la acción libera y la libertad purifica, ¿sabes? Y es verdad, espera, esa frase es cuando mía. vas con la familia, o sea, estás infundiendo libertad de pensamiento en los tuyos, ¿sabes? Y eso siempre sana mucho, sobre todo en estos tiempos donde hay tanto control informativo, amigo mío. Repíteme, por favor, ese pensamiento. Yo quiero ese pensamiento de nuevo, si no te molesta, Emilio. Bueno, creo que ha sido así como que Mejor que haya sido la espontáneo. acción libera y la libertad purifica, ¿no? Total, muy Es bien. sanadora. Entonces, el hecho de participar en este tipo de actuaciones, compartir estos momentos con personas que comparten esa inquietud por ir ampliando el ámbito de nuestra libertad política, siempre es sanador. Entonces, es una visita de un domingo, una excursión de domingo perfecta. Sí, sí, desde luego que lo es. Y claro, tú que quizás has llegado a este canal y nos estás viendo y dices, bueno, pero estos que están hablando de la libertad colectiva, bueno, pues fijaos, la idea que perseguimos o intentamos divulgar es sobre todo la de conseguir para España un sistema de gobierno democrático. Un sistema en el que haya una separación de poderes, es decir, que ese gobierno sea elegido por los ciudadanos en unas elecciones a doble vuelta, pero sobre todo que ese gobierno realice solo labores de gobierno, de ejecución de las leyes y sobre todo de tomar decisiones que sean necesarias para España, pero nunca que elabore las leyes. Esas leyes las deberá llevar a cabo un parlamento que se formará con los representantes de distrito que elijáis vosotros para que elaboren las leyes en beneficio de vuestro distrito en el Parlamento. Actualmente lo que tenemos es unas listas de partidos en las que el cabeza de lista, actualmente, por ejemplo, el cabeza de lista, todos lo conocéis en el PSOE, es Pedro Sánchez, Casado, Pablo Casado en el PP, bueno, pues cada partido tiene su jefe de lista, elige a los parlamentarios que van luego en el Parlamento a llevar a cabo las leyes, lo cual supone que el mismo que está gobernando es el mismo que en realidad hace las leyes, porque si esos parlamentarios no votan la ley que interesa a esa cabeza de partido, obviamente les va a cambiar o les va a sustituir para la siguiente legislatura. Con lo cual, todo el poder, tanto el ejecutivo, es decir, el de ejecutar las leyes y el de gobernar, queda en la misma mano que el poder de hacer las leyes, lo cual es absolutamente aberrante, es una dictadura encubierta. Y luego ya sabéis también que lo que perseguimos es que los jueces no tengan ninguna influencia por parte de ese poder ejecutivo. Es decir, que el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano rector de los jueces, no sea elegido ni pueda ser en ningún momento influido por el gobierno, como sucede actualmente, por los partidos políticos, como sucede actualmente en España. Emilio, muchas intervenciones, ha explicado cómo debe ser esa elección de los órganos rectores de la judicatura,
por parte de todos los miembros de la carrera judicial, y no solamente jueces, sino también abogados, procuradores, registradores, es decir, secretarios secretarios judiciales, exactamente, es decir, que realmente no exista la posibilidad de, como tenemos hoy en España, que un gobernante tenga todo el poder absoluto en su mano. Cuando hablamos de distritos, y esto es muy importante, de los que va a salir es el legislador, que actualmente sale en las listas de partidos, cuando hablamos de que vosotros vais a poder elegir a vuestro representante de distrito, también os queremos hacer referencia a un proyecto maravilloso, a un estudio que ha llevado a cabo el Grupo Demos, en el que ya ha dividido España en demarcaciones, en distritos electorales, ha hecho una especie de estudio en el que nos plasma cómo debería o cómo podría, de una manera inicial, ser esa división de España por distritos. Tiene su lógica y además tiene cierta complicación, es un trabajazo, porque a la hora de dividir un territorio tan grande como España en distritos, no solamente se puede en un momento determinado decir, bueno, pues lo vamos a dividir por municipios de X habitantes, no. También hay que tener en cuenta cuáles son en cada municipio, cuáles son las actividades económicas que en un momento determinado puede interesar que estén englobadas en un mismo distrito, porque el representante de ese distrito va a hacer fuerza en el Parlamento para que esos intereses económicos sean defendidos. Emilio. Sí, muy bien explicado, y además es muy útil este trabajo porque se hace de una manera gráfica lo que sería la decisión política de una nación, en este caso de la sociedad española, ¿no? Se nos hace difícil proyectarlo en España porque no tenemos ninguna tradición de representación política. Entonces, en el momento que podemos ver en un mapa, que además creo que el jefe Alejandro Villalba pondrá el enlace en nuestro canal, para que el que esté interesado en verlo gráficamente, pueda ver cómo el interés político de una sociedad viene transmitido a través de unos representantes en unas circunscripciones que vienen a concentrarse o a congregarse en un congreso donde van a debatir los intereses de esa sociedad. Es la cuestión, uno de los pilares esenciales de la democracia. Entonces, todo paso que vayamos dando en ese sentido es un paso más ganado para nuestra libertad política, y desde aquí yo felicito también a los compañeros de Demos por esa iniciativa, al igual que los de la Junta Democrática, naturalmente. Muy bien, pues no dejéis de pasar por el enlace que colocará Alejandro en la descripción para ver dónde os toca a vosotros, dónde me toca a mí, dónde voy a tener yo mi representante, cuál es mi distrito, con qué otros compañeros de juego tengo con este municipio, con este otro. No dejéis de visitarlo. Pero fijaos, alguien podrá decir, bueno, pero esto realmente, pero si... ¿Qué utilidad real tiene todo esto que perseguís de la libertad colectiva? Fijaos, hemos vivido durante las últimas semanas un caso tremendamente descriptivo de lo que denunciamos como corrupción dentro del sistema actual en España. Recordad cómo a primeros de septiembre el gobierno anunciaba que tras esos abusos en la fijación de los precios de la luz que beneficiaban tanto a las eléctricas, decidió llevar a cabo un decreto ley en el que anunciaba que iba a, entre comillas, parar los pies a las eléctricas, reduciendo su beneficio. Ese Real Decreto Ley se publicó el 14 de septiembre y luego yo, cuando hicimos el programa, Emilio, Alejandro y yo, os explicaba que en esa situación ya había una experiencia previa con respecto a las compañías relacionadas con la energía. Hemos venido denunciando en muchos programas el fenómeno de las puertas giratorias. No es nuevo para vosotros. El último caso que se ha vivido ha sido el de Carmona. Nos lo comentaba antes off the record Emilio, es decir, José Antonio Carmona se llama, ¿no? Es decir, Antonio Miguel Carmona, un miembro del PSOE que ha pasado a ser vicepresidente de Iberdrola, creo que es la compañía, ¿no? No sé si, o es Endesa. No, Iberdrola. Iberdrola. Es decir, al final, si en un momento determinado nos encontramos con que los políticos que tienen que permitir a las eléctricas, o en un momento determinado, entre comillas, parar los pies a las eléctricas, lo que hacen es favorecerles a esas eléctricas en contra de los ciudadanos, lo que ellos de algún modo están asegurándose es un puesto cuando termina su carrera política.
Y eso es el ejemplo que estamos viendo con Antonio Miguel Carmona. Bueno, pero fijaos, alguien podría decir, no, pero el gobierno también toma medidas o adopta medidas contra las eléctricas, que es justo a lo que hacía referencia con ese decreto ley que el 14 de septiembre se publica para restringir los beneficios de estas compañías en contra de los ciudadanos. Bueno, pues fijaos, cuando hicimos el programa, Emilio y yo, explicábamos que normalmente la práctica habitual de todos los gobiernos consiste en, cuando hay un gran malestar de la ciudadanía en torno a una determinada oligarquía, en sistemas como el español, en el que realmente esas oligarquías son las que mandan, los gobiernos realizan medidas cosméticas. Llevan a cabo una medida que haga tranquilizarse a los ciudadanos o les haga pensar que efectivamente el gobierno de algún modo les defiende en contra del poder, en este caso de las eléctricas. Y una vez que se ha llevado a cabo esa medida o se ha anunciado llevar a cabo esa medida, luego esa medida se va suavizando. Bueno, pues atentos. Después del programa que hicimos, nos encontramos con que estamos hablando de que el decreto es de 14 de septiembre. Vale, pues el 20 de septiembre, 6 días después de ese decreto que iba a parar los pies a las eléctricas, noticia de eleconomista.es. El gobierno aclara su decretazo eléctrico para excluir del ajuste a las renovables. El gobierno aclara su decretazo eléctrico para excluir del ajuste a las renovables. Vale. En un principio todas iban a entrar en el saco. Luego ya las renovables, también hacíamos referencia en el programa, decían que, hombre, que no eran empresas viables, ellas mismas decían, no somos empresas viables con ese decretazo. No hay problema, os sacamos del decretazo. Eso 6 días después de publicarlo. Y yo no sé si estos días habéis estado un poquito pendientes, ya el 13 de octubre, es decir, un mes después de sacar el decretazo, nos encontramos con que Sánchez se abre a retocar el decreto de las eléctricas. Ante el aviso del PNV y Podemos, le pide que no flaquee. Bueno, es decir, lo que sucede es que, habéis visto también las declaraciones de Rivera, que se aviene a suavizar el decretazo contra las eléctricas, Teresa Rivera, en contra de lo que habían dicho inicialmente. En el programa que hacíamos Emilio y yo, os explicábamos que normalmente no se hace esas declaraciones suavizando las medidas tan pronto. Normalmente se tarda un tiempo y normalmente también lo que se hace es para que los ciudadanos no se decepcionen con lo que inicialmente se les había dicho, se hace siempre en una esquina de la expansión, cosas por el estilo, cosas que pasan desapercibidas, pero que efectivamente dejan sin validez lo que inicialmente se dijo de vamos a parar los pies a las eléctricas. Bueno, pues ya lo veis. No hemos tenido ni que esperar un mes desde que se publicara el decreto para que efectivamente ya viéramos que no va a ser lo que inicialmente se dijo. Y ahora hay una parte B. Esperad un tiempo más para ver cómo efectivamente no influye lo más mínimo ese Real Decreto en los resultados reales de las eléctricas. Lo iréis viendo durante los próximos meses. Emilio. Bueno, pues Alberto, en primer lugar, felicitarte por la precisión de tu anticiparte al movimiento político. Lo cierto es que también hay que decir que son muy previsibles. El mecanismo en el que seguían esta gente es el mismo, ¿no? Saben quiénes son sus aliados. Las eléctricas forman parte de esa oligarquía industrial, tienen mucho peso, igual que los bancos. Los políticos lo saben, ellos son conscientes de que tienen capacidad de acción a corto plazo, pero también quieren cubrirse las espaldas a medio y largo plazo, ¿no? Y para eso hay que contar con el resto de la familia oligárquica. El caso es que resulta preocupante la atonía de la sociedad, resulta preocupante lo fácil que es manipular nuestra conciencia colectiva, de tal manera que nos van dando un bálsamo, cuando viene el pico de la luz, inmediatamente nos sueltan una medida legislativa, un real decreto, lo que haga falta, a través de esos periodistas que con aspectos de santones morales van diciendo que no hay derecho lo que está pasando con la eléctrica, pero por otro lado van enjuagándole la cara al gobernador, al gobernante, y van diciendo que sí, que se están adoptando medidas, cada uno con la intensidad que ellos consideran, puesto que al final
viven de los medios de comunicación que están financiados en gran parte por publicidad institucional, por grandes empresas oligárquicas, y a donde quiero llegar a parar es a lo difícil que es encontrar información buena, información fiable. Te tienes que salir del gran canal mediático, de las televisiones tradicionales, de los canales de radio tradicionales, tienes que acudir a Internet, tienes que ejercer de inspector propio para saber de quién, de qué te puedes fiar para poder tomar una actitud, ya no moral, sino política, ante esta salvajada que es subida de precios, gasolina, sin ir más lejos. Ayer me decía mi mujer, he llenado el tanque con 70 euros, cuando hace 3 años lo llenaba con 50. Sí, sí. De hecho, hay algo, siguiendo por el hilo de los medios de comunicación, hay algo muy importante. Y es que cuando un medio de comunicación obtiene una gran parte de sus ingresos de la publicidad institucional, en el caso de que sea totalmente sincero con sus lectores, corre el riesgo de perder esa publicidad institucional, lo cual ya nos ha puesto a los lobos a cuidar las ovejas. Es decir, el gobierno tiene de algún modo bien atados a esos medios con esa publicidad institucional, y los ciudadanos, si buscan esa información en los medios de masas, se encuentran con, efectivamente, unos pseudo periodistas que en realidad única y exclusivamente, por una parte, golpean o dan la imagen de que golpean, mientras por otra están de algún modo aclarando o ayudando a que el sistema continúe como es. En ocasiones, perdón, Emilio. Sí, no, es así, y es que quiero insistir en la importancia de la información, Alberto. Es que el sistema, y yo quiero aprovechar porque he visto algún comentario siempre en clave constructiva, los que veo, y agradezco esos comentarios a nuestros programas. Uno de ellos parecía como un reproche a que nosotros calificamos de sistema este gobierno, ¿no? Y él lo veía como régimen. Bueno, yo le tengo que llamar sistema porque es lo que me permite pensar en este régimen como una relación de intereses donde existe una lógica, aunque no sea aparente, porque está todo muy bien oculto, ¿no? Entonces, este sistema de lo que es consciente es que la información la tiene que controlar, porque si no la controla la sociedad, que está siendo parasitada por el sistema político, reacciona mal, ¿entiendes? Como reaccionamos nosotros ante este atropello. Entonces, la importancia de la información, de que la información sea buena, es fundamental. Es fundamental. De ahí que la legislación esté manipulada con exposiciones de motivos que no responden a la realidad. De ahí que la regulación de los articulados de esas leyes esté redactada, como tú muy bien apuntas muchas veces, por oficinas técnicas de grandes empresas. Eso es información. Es que la legislación es información de obligado cumplimiento, pero es información. De hecho, ese Real Decreto Ley, yo denunciaba el otro día en un medio, todo este pensamiento viene de don Antonio. Yo recuerdo en más de una ocasión cuando escuchaba decretos o normativas financieras, me maravillaba que esas personas, esos diputados con esa sensación de no saber hacerla con un canuto, tuvieran un conocimiento tan profundo técnicamente de aspectos financieros que figuraban en las leyes. Sí, sí. ¿Y qué es lo que ocurre? Que dices, bueno, ¿será que tienen buenos asesores? No. Cuando don Antonio lo aclaró, dijo, no, ¿qué asesores? Si es que son las secretarías técnicas de las empresas del IBEX las que hacen las leyes. Es decir, efectivamente, en ese momento a mí se me aclaró, dijo, vale, ahí sí, ahí ya lo entiendo todo mucho más. Es decir, me parece todo mucho más claro. Y si hay... Sí, Alberto, es como la legislación bancaria. O sea, tú... Tal cual, la ley hipotecaria y todo. Sí. Mira, hablaba esta mañana con un compañero que le digo, tengo la sensación, a veces iba conduciendo y veía a personas paradas en la puerta de las sedes, sucursales bancarias, esperando a que les permitan la entrada para poder gestionar asuntos personales de sus depósitos. Sí. Un mundo distópico, ¿no? Esta palabra que a mí cada vez me viene, que en principio me provocaba cierto rechazo, pero bueno, es que lo cierto es que
es como un aldabonazo en mi conciencia, ¿no? Porque es que veo cómo nos colocan en las fachadas de las sucursales bancarias a esperar, a perder nuestro tiempo, nuestra jornada de trabajo allí, apostados durante 1 hora, 2 horas, que te puede suceder que llegas a la ventanilla y dices, no me funciona ahora el ordenador, no puedo atenderle, y te tienes que volver al trabajo habiendo perdido 2 horas para poder mover o resolver un problema de documentación con el banco de turno. Te cuento esto porque ¿tú crees que esa legislación bancaria que afecta al usuario, tú crees que está equilibrada y está sopesada por un legislador que cuida de los intereses de la sociedad o de los bancos, Alberto? De hecho, si os fijáis, cada vez nos apetece menos plantear reclamaciones ante situaciones de este tipo, porque ya hemos caído en la cuenta hace mucho tiempo que después de la dictadura de la burocracia, es decir, después de plantear tu reclamación vas a estar esperando lo indecible, tienes que pasar, en el caso de asuntos financieros, por el Banco de España, al final tu asunto va a quedar en nada y si tú quieres reclamar algo material sobre todo eso, te vas a encontrar que te estampas contra la pared. Porque las leyes se han colocado de tal manera que esas entidades bancarias tienen la potestad de hacer lo que quieran. Lo que quieran. Como se deduce en lo que comentaba ahora Emilio, lo que les dé la gana. Es decir, no son asesores quienes están haciendo esas leyes, son los propios bancos los que están haciendo esas leyes, no asesores de parlamentarios. Y las están haciendo sabiendo dónde pueden estar los problemas y por dónde les pueden venir las reclamaciones. Es que te cambian, perdona que te interrumpa, pero es que, Alberto, te cambian las condiciones contractuales de manera unilateral. O sea, sí. Y de hecho, el ejemplo más claro de lo que acabas de decir, de que te cambian las condiciones, es que el Tribunal Supremo en el año 2018 condena a la banca a pagar los gastos de las hipotecas. Pero las hipotecas que ya estaban en vigor desde los últimos 20, 30 años. ¿Y qué es lo que hace el gobierno? Dice, no, esa sentencia no se va a aplicar. A partir de ahora, las hipotecas nuevas sí, pero las anteriores no. Es decir, que la propia banca que hace las leyes, cuando no la hace bien, y en un momento determinado hay un Tribunal Supremo que les puede condenar a algo que es una auténtica millonada en gastos para los bancos, ahí aparece el gobierno y dice, para, reparte las cartas de nuevo que nos han salido malas. Y a partir de ahora, las hipotecas sí, los gastos los paga el banco. ¿Qué es lo que te hace el banco? Te repercute esos gastos de otra manera, con otros conceptos. ¿Recordad lo que hablábamos de la factura de la luz? Bueno, pues estos hacen exactamente igual. En tu contrato de hipoteca te introducen o te encarecen los conceptos otros para repercutirte en realidad. La realidad es que tú sigues pagando los gastos, nominalmente los paga el banco, pero tú ya los estás pagando por el otro lado. Que ese es el cambio que hace el gobierno. Si hubiera realmente un mínimo de decencia, se habría permitido que se ejecute esa sentencia del Tribunal Supremo y efectivamente la banca hubiera tenido que poner el dinero que no puso durante X años. Una barbaridad de tiempo, no recuerdo el número de años. Es decir, no, es que tienen la sartén por el mango. Mira, yo me estaba acordando ahora cuando estaba escuchando, hablando de esto, de un caso personal de mi hipoteca. Sí. Llegó un año en el que había que actualizar el índice hipotecario y nos beneficiaba. No sé de qué dinero estábamos hablando, no lo recuerdo. El caso era 1 o 2 puntos, décimas. Pero nos beneficiaba la revisión de la hipoteca y no lo actualizó, lo dejó fijo. Tuvimos que presentar, tuvimos que ir 2 veces para que se nos devolviera el dinero que nos estaban cobrando indebidamente porque la actualización nos beneficiaba. Como no lo actualizaban, tuvimos que presentar un escrito fundamentándolo, remitiéndolo a la escritura hipotecaria, al clausulado del título público, para que el banco se aviniera a ajustar el índice conforme a lo establecido. Pero ¿tú crees que todo el mundo tiene el cuidado de ir revisándolo? No, lo dudo. ¿Por qué? No. Porque hay una buena fe, nosotros nos dedicamos, yo en mi caso soy abogado, tenemos mucha relación con este asunto hipotecario y más o menos lo manejamos y si hace falta pues acudimos a la escritura. Pero una persona que se dedique al negocio de una tienda de electricidad, de lavandería, de lo que no tiene por qué estar pendiente del banco si corrige o no corrige y actualiza
ese índice hipotecario, ¿no? Sí, y a vosotros que nos estáis viendo, os preguntamos, ¿a qué veis normal lo que dice Emilio? ¿Lo veis? ¿Lo veis no normal, sino veis que los bancos actúan normalmente así? Es decir, que a la hora de darte se hacen los remolones, pero claro, a la hora de, si las condiciones del tipo de interés hubieran sido perjudiciales para Emilio y beneficiar al banco, ¿a qué habría sido para ayer? Habría sido al segundo, cuando el banco efectivamente sí te hace el cambio. Te dice, no, ahora esto ha subido, tienes que pagar más, a mí me tienes que pagar más, y lo hace de manera mecánica, automática. Sin embargo, al revés, tú lo tienes que reclamar y encima a veces en 2 ocasiones. Pues nada, amigos, vosotros diréis, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la libertad colectiva? Bueno, pues si conseguimos avanzar hacia un sistema en el que haya esa separación de poderes, en el que, obviamente, cuando tú no puedes hacer un decreto ley por tu cuenta y riesgo, porque es ley, ¿no? Como hace el gobierno, y no puedes favorecer a las eléctricas como hace el gobierno, pues obviamente ahí vuestro bolsillo va a tener, lógicamente, más dinero, vais a pagar menos por la luz y este tipo de cosas de las que habla Emilio suceden menos, ese tipo de cacicadas, entre comillas, o situaciones en las que comprobamos que efectivamente ellos están, la banca, las compañías eléctricas, en una situación muy de superioridad con respecto al conjunto de los ciudadanos. Claro, Así es que... Alberto, sí, y te voy a decir una cosa, y seguramente si viviésemos en un sistema democrático con separación de poderes y un legislador preocupado por lo que le pasa a su votante, existiría una policía bancaria a la que puedas acudir, presentar una denuncia de lo que te ha sucedido y que esa policía bancaria actúe de la misma manera que actúa la policía de tráfico, la policía de urbanística, cuando actúa, la policía de seguridad ciudadana, porque a fin de cuentas se trata de tener elementos de control público sobre esas instituciones privadas que manejan intereses públicos y privados. Y no os con este sistema engañar. No se da. Emilio, decía que con este sistema no tenemos esa tranquilidad. Si yo tengo un problema, no tengo ningún policía bancario, ninguna oficina, que esa es otra historia, oficina del consumidor. ¿Cuántas oficinas de defensa del consumidor y de qué sirven? Pero si no tienen ninguna capacidad para enmendar un problema de un consumidor, si lo más que llega es una hoja de reclamación, notifican a los interesados, al establecimiento, pero no va más allá, no sirve de nada, Alberto. En un sistema como el español, todos los organismos de control, incluidos una oficina del consumidor, se crean para que vosotros penséis que alguien vela por vuestros intereses y no para efectivamente ejecutar o de algún modo poner contra las cuerdas a quien en un momento determinado aprovecha su posición de superioridad, como es el caso de las eléctricas o el caso que nos ha explicado bancario Emilio ahora hace un momentito. Así es que, amigos, no os damos más ejemplos, que seguro que vosotros habéis vivido alguno. ¿Seguro? Si es así, nos lo contáis en la caja de comentarios, que nos encantará conocerlo y ver cuáles son vuestras experiencias a este respecto. ¿Que os ha gustado lo que habéis escuchado? Dadle para arriba. ¿Que no os ha gustado? Que decís, nada, aquí estamos viviendo en un sistema maravilloso. Le dais para abajo. Y por lo demás, nada, transmitirlo a vuestra familia, amigos, a todos quienes podáis, para que seamos cada vez más y estemos cada vez un poquito más cerca de alcanzar esa libertad colectiva que nos pueda permitir vivir en un mundo un poquito mejor. Amigos, Emilio, muchísimas gracias por este ratito. Un abrazo, Alberto, encantado, como siempre. Nada, venga, un fuerte abrazo a todos. Sabéis que esto todo es gracias a Alejandro Villalba, que lo subirá a internet, y os vemos en la siguiente entrega. Fuerte abrazo.